Queremos ayudarles a esas personas que han estado experimentando de esa sensación de mareo o de que todo gira a su alrededor aún estando quieto. Estamos hablando del vértigo. No se trata de una enfermedad, sino más bien de un síntoma que puede estar relacionado con problemas en el oído interno, el cerebro o incluso las vías sensoriales. Y por eso hoy la otorrinolaringóloga Alexa Rodríguez nos va a explicar qué hay detrás de esto y cómo podemos también mejorar entonces esos síntomas. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que es un problema más frecuente, es una enfermedad que últimamente ha tomado más auge y es súper importante poderla abordar. Doctora, usted antes de irnos al corte nos había enseñado, ¿verdad?, con ese modelo, dónde es que inicia o dónde podría ubicarse. ¿Usted nos puede explicar qué es el vértigo? Sí, claro. Bueno, el vértigo es la sensación de movimiento. Antes se identificaba como eso, nada más, una sensación de movimiento donde el paciente siente que las cosas le giran alrededor. Últimamente, ya en los últimos 3 años ha ido cambiando un poquito esa definición y ya se puede hablar que vértigo como tal es sensación de movimiento, ya sea giratorio, que las cosas giran a su alrededor, o bien que es el paciente el que siente ese movimiento. Entonces, dependiendo de la localización o la causa del vértigo, es donde vamos a tener la localización del mismo y todas sus variables, ¿verdad? Antes de irnos a comercial, lo que estábamos viendo era el oído interno, que aquí lo tenemos. Entonces, en el oído interno, para abordar lo que es el vértigo más conocido por todos, que es el vértigo periférico, ese vértigo se origina en unos canalitos que se llaman canales semicirculares. Entonces, tenemos aquí la orejita, la vemos así, aquí está el tímpano y aquí hacia la parte de adentro viene lo que es el caracol y vienen los canales semicirculares. Estos canales semicirculares son los que se van a ver alterados o se van a ver en movimiento cuando tenemos un síndrome vertiginoso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? En estas bolitas o ámpulas hay unas bolsitas que tienen unos cristalitos que se llaman otoconias o otolitos. Cuando hay un vértigo de posición, un vértigo paroxístico benigno, esos cristalitos se salen y empiezan aquí a dar vueltitas. Entonces es cuando el paciente ya no sabe bien si está arriba, abajo y todo empieza a girar. Ese es el principio básico de un vértigo posicional paroxístico benigno. Doctora, y en eso, hablando del vértigo posicional, que de hecho es el primer de esos síntomas, ¿verdad?, que podemos experimentar, ¿por qué nos ocurre? O sea, ¿cómo esos cristalitos se salen, verdad? Si es que se salen, tal vez para que usted nos explique eso y ahí tenemos esa primera categoría. Sí, claro. Entonces, aquí están los cristales y ellos siempre en su parte anatómica haciendo un balance. Puede haber un estrés, un medicamento, un movimiento muy fuerte, como siempre les digo, váyanse al parque de diversiones y móntense en la tagada, ¿verdad? Un movimiento de sacudida, un trastorno del sueño, como lo vimos la vez pasada, produce un proceso inflamatorio, hace que en esas bolsitas se abran y se salgan los cristalitos. Y donde se salen es donde empieza a haber un desequilibrio y empieza a producirse el cuadro vertiginoso. Doctora, ¿y cómo regresan o cómo se trata o cómo lo podemos mejorar? Eso es súper interesante porque realmente el tratamiento que dista en el punto es volver a colocar esos cristalitos dentro de las bolsitas. Eso lo hacemos a través de maniobras que hay vestibulares, o bien yo utilizo muchísimo un programa de adiestramiento vestibular, que es una serie de ejercicios que va a hacer el paciente de una forma disciplinada, donde poco a poco, por ponerte un ejemplo, un cristalito que estaba aquí, lo vamos a ir acomodando con los ejercicios hasta que vuelve a caer en la bolsita. Entonces realmente ese es el tratamiento. Damos medicamento, por supuesto, porque las personas se sienten mal, están muy mareados y quieren algo como que se les empiece a quitar la sensación. Claro. Pero el tratamiento definitivo va a ser esa terapia o esos ejercicios especiales. Doctora, tenemos también vértigo del oído medio o interno. En ese caso, ¿qué sería? Ok, entonces aquí, hacia acá donde está el tímpano, vamos a tener el oído medio. En el oído medio, ¿por qué se va a dar vértigo? Generalmente por otitis, por infecciones que hay en el oído medio. Entonces se llena de líquido, entonces viene y me afecta, vea la relación que hay, viene y me afecta los canales semicirculares, el nervio vestibular, que es el nervio que nos ayuda al equilibrio, y de ahí se produce. Pero más al fondo, que es esta parte amarillita, eso es el nervio como tal. Entonces vea cómo está aquí todo juntito y aquí y en esto está la cóclea, que es el caracol.
¿Qué pasa cuando es del oído interno? Es porque hay una inflamación del nervio. Hay dos entidades sumamente frecuentes que es la neuronitis vestibular y la laberintitis. ¿Por qué son tan frecuentes? Porque el 90% se originan de un cuadro viral. Entonces es ese mareo que dura días. El paciente no se puede levantar ni siquiera para bañarse. Entonces hay que distinguirlo bien de otro tipo de patologías porque como dura tanto tiempo, es muy agotador para el paciente y puede cursar cuando es una laberintitis con tinnitus o con pérdida auditiva. Doctora, mientras vemos también ese video que nos permite de alguna manera recrear qué es lo que siente, lo que experimenta la persona cuando tiene el vértigo, justamente es eso. Si usted, ¿verdad?, lo ha sentido, lo ha experimentado, probablemente requiera, ¿verdad?, de hacer un chequeo médico. Hablemos también de esas migrañas, doctora, que pueden provocarnos el vértigo. Sí, hay dos tipos de migrañas. Hay una migraña vestibular y una migraña vascular principalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay? En la migraña vestibular se sabe que hay 4 agentes principales que la pueden ocasionar. 1, los trastornos del sueño. 2, el estrés. La tercera va a ser la alimentación. Ahí donde ustedes van a ver que bebidas alcohólicas o chocolate o el café lo pueden desencadenar. Y cuarto, lo que es parte de la irrigación. Entonces, son cosas, o sea, son factores muy importantes que nos pueden producir una migraña de tipo vestibular. Y en la migraña de tipo vascular es un factor más asociado a problemas o alteraciones en la presión sanguínea de los vasos que irrigan el oído, irrigan la parte cerebral. Doctora, y para cerrar entonces, ¿qué se le recomienda a estas personas e incluso cuál es el mensaje, verdad? Porque a veces uno tiende a sentir que cuando le dicen es que usted tiene vértigo, ¿verdad?, uno siente que esto se puede sostener en el tiempo, pero realmente tiene tratamiento y se puede curar. Sí, claro, lo principal, 1, el vértigo se cura. 2, atenderse a tiempo, porque si no se empieza a prolongarse, se empieza a inflamar más y el proceso va a ser mayor. 3, debe de ser atendido por un especialista, o sea, el especialista que atiende vértigo es el otorrinolaringólogo, o sea, no hay de más. ¿Para qué? Para poderle ayudar. El vértigo, recordar, es un síntoma, pero no es una enfermedad. Entonces, al ser un síntoma, lo puede haber muchas enfermedades y a nosotros nos corresponde poder encontrar la causa que lo está originando. Ay, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. Usted tiene en pantalla la forma de contactar a la doctora Alexa Rodríguez al 8723-7339. Muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos y esperamos tenerla de vuelta pronto. Muchas gracias a ti por la invitación y un favor, un saludo a mis hijos para el Día de la Madre que ahí me están viendo. Ay, qué lindo. A Luciano, Nana y Titi, que los amo muchísimo, y a mi mamá también. Entonces, chicos, los amo mucho y pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Qué linda, doctora. Un abrazo a toda su familia y a su mamita también. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.